Buenos días, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis ahijados, mis mayores, mis seguidores y mi público en general en este bello inicio de semana. Mi compañero, mi ahijado de El Salvador, me envía una nota de voz haciendo referencia a una pregunta, a una inquietud relativa a nuestros enfumbes y de qué forma trabajan ellos. Es posible que una entidad espiritual esté en varias partes cuando le son encomendadas diferentes tareas en diferentes partes del mundo. Entonces mi compañero me manda esta nota de voz que quería compartir con ustedes. Saludo acá desde la distancia. Una vez más te saluda tu hijo don Enrique en un nuevo programa, Padrino, para cuando se pueda. ¿Puede un mismo espíritu estar en diferentes lugares a la vez? Me refiero en este caso cuando tenemos nuestra prenda y a la misma prenda le asignamos diferentes trabajos. ¿Cómo hace en ese caso? ¿Él se divide para estar en diferentes trabajos o puede hacer eso por causa de que trabaja con otros espíritus? Bueno, de antemano gracias, Padrino, y bueno, ahí esperamos tu programa para seguir retroalimentándonos. Salam aleikum, Padrino. Ustedes han visto cuando colocamos fichas de dominó en fila, en que una vez que tumbamos la primera ficha se ejerce una función dinámica que encadena una ficha con la otra, y a medida que una se cae, tumba la que está más adelante hasta lograr de una forma armónica la caída de todas las fichas de las piezas de dominó. Ahora bien, el éxito para que un tata, un palero, un gangulero, específicamente hablando del palo mayombe, pueda tener, digamos que la bendición, pueda tener el privilegio de ser un tata exitoso y que los enfumbes cumplan con cada una de las tareas, que siendo muchas son las exigencias que a través de nuestras peticiones y la de nuestros clientes quieren que a través de esos enfumbes sean cumplidas en esta vida terrenal, tenemos que poner cuidado en cada una de esas piezas de dominó. ¿Por qué? Porque si ustedes han hecho ese juego de colocar las piezas de dominó en fila y hacer hermosas figuras para que todas en cadena caigan una detrás de la otra, empujándose progresivamente, si ustedes colocan una sola pieza de dominó dentro de esa fila mal colocada, que no esté colocada en la posición dinámica que necesita, automáticamente esas caídas de esas piezas de dominó terminarían allí y no seguirían hacia adelante, porque esa pieza de dominó colocada en esa enorme fila fue colocada de una mala manera. Entonces genera un movimiento que, en vez de ser progresivo para que en consecuencia las demás fichas de dominó sigan cayendo, automáticamente todo se desmorona allí. No se logran los objetivos planteados. ¿Qué quiero decir con esto? En el palo mayombe se tiene que tener sumo cuidado y no tomar a la ligera cuando uno, como pino nuevo, quiere investigar, ahondar y rayarse en la famosa ceremonia, valga la redundancia, de rayamiento, para convertirse uno como pino nuevo y al año ser tomado en cuenta para ser sacerdote, tata o gangulero mayor. Ahora bien, en el momento de mi rayamiento, todo pino nuevo tiene que tener sumo cuidado de que le sean entregadas su moyugba, su patipemba, su enfumbe, su ganga, su lucero mundo, sus dos nombres, el nombre de muertero y el nombre de gangulero,
Y entre todas esas cosas, conjuntamente con el pagugo, el lucero mundo, la patipemba, la moyugba, los 20 palos, el caldero, la criyumba, etc., los chamalongos, hay algo que es fundamental en toda esa serie de implementos que se le dan al pino nuevo. Y es la moyugba, la famosa oración, la moyugba, cuando uno va con licencia y manda a las entidades a laborar. Ahora bien, imagínense ustedes, por ejemplo, un pino nuevo. Yo me rayo como pino nuevo y se me entrega mi enfumbe. Generalmente siempre se le entrega al pino nuevo un enfumbe, a menos que sea un pino nuevo y así como yo tenga la obsesión de rayarse varias veces en varias casas de palo, investigar aquí, investigar allá, y tuviera varios enfumbes. Pero siguiendo la cosmología regular, los cánones religiosos normales, el pino nuevo se raya y recibe un enfumbe. Ahora bien, ese enfumbe, a la hora de ser mandado a laborar, jamás, absolutamente jamás, un enfumbe trabaja solo. Pero ¿cómo logramos que ese enfumbe se encadene como las fichas de dominó para que todas en filita caigan una al ser empujadas por la otra? En la moyugba. La moyugba está la clave. En una moyugba, cuando es entregada correctamente, aparecen todos los nombres de mis padrinos, los nombres de los padrinos de mis padrinos, y así consecutivamente hacia atrás hasta casi la tercera y cuarta generación, lo más cerca que se pueda llegar de Nsambi en Pungo, como sea posible. Ahora bien, tomando en consideración, como en la ficha de dominó, que una ficha tiene que ser correctamente bien colocada para que pueda tumbar a la otra y así hacer esa hermosa fila y diseño en donde todas las fichas caen de forma homogénea y sistemática, ninguna ficha en esa fila de dominó puede quedar mal colocada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me rayo y se me da una moyugba mal hecha, o me rayé o me rayaron, por decirlo así, de la forma en que no es correcta, automáticamente esas hermosas fichas de dominó que van cayendo en fila van a suspender sus caídas hasta donde me encuentro yo, porque fui mal rayado. Lo tomé a la ligera, caí en manos de un padrino estafador, caí en manos, digamos que de un tata fraudulento, me dieron las cosas como no eran, y yo me encuentro como palero, como pino nuevo o como tata, en un estado de fracaso donde yo siento que mi muerto no camina. ¿Por qué? Porque esa ficha de dominó, que soy yo y mis entidades, mis padrinos me la dieron de una forma en donde no fue colocada correctamente. Entonces se venía desplegando las caídas de una ficha tras otra de una forma exitosa, pero cuando me llegué, en este caso, a rayar yo, mi padrino, el estafador, o mi padrino fraudulento, o el padrino que lo tomó toda la ligera, o yo por tomarlo toda la ligera y no poner cuidado, recibo mal recibidas las cosas que se me dieron, y se me dan las cosas mal hechas, específicamente la moyugba. Al yo ir con licencia, mi muerto no camina. ¿Por qué? Porque estoy mal rayado, porque me dieron una moyugba sin propósito, porque no hay un linaje espiritual en el palo mayombe que determine que yo tengo la ayuda de mi familia genealógica, porque un muerto, mis queridos amigos, jamás trabaja solo. Ahora bien, imagínense ustedes el poder de un tata con un solo enfumbe. Voy con licencia, moyugbeo. En la moyugba, yo estoy decretando al ir con licencia de que ese muerto tiene que cumplir las expectativas de mis clientes, que son muchos y están regados en todas partes del mundo. Y tiene ese enfumbe, ese solito enfumbe, que cumplir las expectativas de mis clientes al yo moyugbear, pero al yo moyugbear yo estoy decretando con mi boca, con la palabra sacerdotal que soy al ser tata, de que ese muerto, al ir con licencia en nombre de mi padrino fulano de tal,
y en nombre del padrino de mi padrino, fulano de tal, hasta la tercera y cuarta generación, obliga a ese enfumbe a encadenarse como se encadenan las fichas de dominó para que caigan una detrás de otra correctamente. Se encadena ese enfumbe con los enfumbes del padrino de mi padrino, del padrino de él, hasta atrás, hasta casi llegar hasta en San Bien Pungo. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de fichas de dominó, la cantidad de enfumbes, la cantidad de prendas, la cantidad de gangas, de fundamentos que deben estar correctamente bien colocados, como las fichas de dominó, para que un enfumbe se respalde con el otro con el otro, y así consecutivamente se repartan el trabajo a la hora de que ustedes y yo como tatas vayamos con licencia a laborar. Ahora bien, en San Bien Pungo, que es Dios, imagínense ustedes una mesa de trabajo en una poderosa corporación. Están en San Bien Pungo, en su mesa de trabajo, y esa mesa de trabajo, imagínense la redonda, cuadrada, llena de todos los que trabajan para en San Bien Pungo. Cientos de enfumbes reunidos allí. En alguna parte del mundo hay un tata. En Salam Aleikum, tiro chamalongo, voy con licencia, vamos a laborar y doy las peticiones de este cliente. Ese tata en cualquier parte del mundo, en su munanzo, va con licencia y moyugbea. Al moyugbear, al ir con licencia, ese tata está decretando el nombre de uno de esos enfumbes, de cientos de enfumbes que están sentados en la mesa directiva, bajo el liderazgo de San Bien Pungo. El San Bien Pungo escucha, todos los de la mesa directiva escuchan que ese tata en alguna parte del mundo está mandando a laborar a su enfumbe, que es uno solo. Ahora bien, debido a que ese tata en alguna parte del mundo mandó a laborar a su enfumbe, al igual que lo hacen cientos de miles de millones de otros tatas en cientos de partes del mundo, para cientos de clientes que piden cientos de cosas en todas partes del mundo, cada una de esas peticiones que están repartidas en todas partes del mundo son la tarea obligatoria de ese enfumbe a la cual ese tata manda a laborar. Un enfumbe, un espíritu, no puede nunca trabajar solo, porque tiene muchas cosas a su cargo que hacer. Entonces, ¿qué pasa? En San Bien Pungo, escuchando la voz sacerdotal de esa moyugba que está decretando verbalmente ese tata al ir con licencia, está moviendo la genealogía familiar de toda esa mesa directiva, de toda esa corporación. Entonces, en San Bien Pungo, manda a ese enfumbe que ese tata está nombrando en su munanzo en cualquier parte del mundo a laborar, pero no va a laborar solo. En San Bien Pungo escucha las peticiones de ese tata, el enfumbe de ese tata escucha las peticiones, y dependiendo de las peticiones, en San Bien Pungo convoca a esa mesa directiva y manda a todos los que pertenezcan a la gran familia genealógica de ese tata, que están implícitos en la moyugba, a laborar. Ese desencadena, como en la ficha de dominó, en la fila de las fichitas de dominó, se desencadena un movimiento que tiene que ser exacto, un movimiento que tiene que ser correcto, para que un enfumbe empuje al otro, el otro enfumbe empuje al otro, y todos en coordinación se vayan a laborar en todo el mundo sobre los clientes y las peticiones que ese cliente mandó a laborar a ese tata. Entonces el tata, al ir con licencia y salir a laborar y mandar a laborar a esos enfumbes, es allí donde entra la famosa moyugba, porque es la moyugba la oración mágica por excelencia que convoca a ese gremio empresarial, a esa mesa de trabajo enorme e infinita que está precedida por en San Bien Pungo. Pero ¿qué pasa? Si yo soy un tata y me tomo las cosas a la ligera y me rayo mal o no pongo cuidado y caigo en manos de un estafador, me encuentro yo rayado y siento como cientos de ahijados que me escriben en todas partes del mundo
que son rayados en todas partes del mundo, que me dicen que su enfume no camina. Para que un enfume no camine y que un tata sea un tata fracasado, algo tiene que estar mal allí. Alguna ficha de dominó fue colocada de una forma incorrecta y a lo que yo empujo la primera, eso suspende allí porque esa ficha de dominó que me dieron me la colocaron mal. Entonces tienen que estar todas las fichas de dominó en esa enorme fila, formando esas hermosas figuras, todos los enfumbes trabajando juntos, para que una pieza de dominó tumbe correctamente a la otra. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, cuando nos vayamos a rayar, porque nosotros tomamos las cosas a la ligera. No, yo me voy a rayar, yo voy a ir donde aquel tata, me voy a rayar. Yo no puse cuidado qué se me dio y qué no se me dio. Vamos a suponer que me dieron todo: mi moyugba, mi patipemba, mi pagugu, mis 4 chamalongos, mis 2 nombres, el de gangulero y el de muertero, etc. Pero me dieron mal la moyugba y no aparece allí la genealogía familiar con la cual yo tengo el poder de trabajar como tata, porque detrás de mi enfumbe están todos los enfumbes de mis padrinos y de los padrinos de mis padrinos hasta llegar hasta Ensambienpungo, lo más atrás posible. Si esa moyugba no está correcta, me aparecen allí los nombres de mis padrinos y los nombres de sus empungos y los nombres de sus muertos para yo ir a elaborar. A lo que yo vaya con licencia, esa pieza de dominó me la dieron de una forma incorrecta y no voy a avanzar. Mis enfumes no se van a mover porque no estoy jalando yo a través del palo mayombe mediante mi moyugba, por más licencia que tenga, no estoy jalando yo mi genealogía familiar, que es la que va a acompañar a mi muerto a la hora de elaborar, porque un muerto jamás trabaja solo. Entonces, si yo estoy rayado como pino nuevo y entre 6 meses y el año se me da el título de tata, de sacerdote, yo tengo que estar seguro de a lo que yo vaya con licencia, en Salam Aleikum, Maleikum Salam, vamos a moyugbear, vamos a arrear, vamos a dar fula, vamos a matar el chivo, vamos a atender al lucero, en Salam Aleikum, vamos a elaborar. Al yo moyugbear, yo estoy jalando automáticamente, por herencia, de Ensambienpungo, todos los muertos que van desde Ensambienpungo, acompañados de mi familia genealógica, del palo mayombe, de todos los padrinos de mis padrinos y de los padrinos de mis ahijados. Entonces es una cadena interminable de una hermosa fila de fichas de dominó que tienen que caer en la forma precisa para que una ficha de dominó empuje a la otra y lograr que todo pase como nuestros clientes nos exigen a la hora de pagarnos los derechos. Pero ¿qué pasa? En esa hermosa cadena de fichas de dominó se mueven engranajes. Hay clientes que tienen más fe, hay clientes que no tienen fe, hay clientes que se desesperan, hay clientes que son más tranquilos, hay tatas que se desesperan por quedar bien con los clientes, pero están mal rayados. Hay tatas que están bien rayados. Hay tatas en esa hermosa fila de fichas de dominó que de repente no le dieron correctamente su enfumbe. O hay tatas que no tienen correctamente en su munanzo su moyugba, su patipemba, su luceromundo. O hay tatas que no le dieron los 2 nombres, el de gangulero y el de muertero. O simplemente hay tatas que fueron estafados, que con la mayor voluntad del corazón ellos creen que fueron rayados bien y los rayaron mal, porque obviamente en su ignorancia no saben que cayeron en manos de un especulador o de un estafador o de un supuesto tata. El tata mal rayado, con toda la fe del mundo y su corazón y su buena disposición, bajo licencia, se arrodilla, tira chamalongos, en Salam Aleikum, mata el animal, pero el enfume no camina. Padrino, me llaman. Yo me rayé en tal parte, en tal país: Panamá, Colombia, Ecuador, España, Honduras, Nicaragua. Padrino, pero yo desde que me rayé estoy de mal en peor, mi enfume no camina, no tengo con qué comer, no tengo con qué alimentar a mis hijos, estoy mal de salud, mi esposa me abandonó,
mi padrino me dejó, me bloqueó el teléfono, no supe más de este, no supe más de aquel, me encuentro solo, ayúdeme. Yo cobijo a ese tata bajo mi familia, bajo mi genealogía, bajo mi munanzo, lo traigo a que pertenezca a mi casa Viriyumba Congo, que fue la primera casa que conocí, en mi primera prenda, y lo pongo en consideración de mis otros 7 enfumbes, para que en conjunto esos 7 enfumbes míos reciban a ese tata. Pero estoy recibiendo yo un tata mal herido, un tata golpeado, un tata que fue estafado, un tata que fue engañado, un tata que me busca y me dice: tata, mi enfumbe no camina, voy a darle camino a mi enfumbe, estoy desilusionado del palo mayombe. Ese tata que está obrando de la mejor manera posible siente que su enfumbe no camina porque una de esas fichas de dominó se la dieron y la colocaron como no era. Entonces no se despliega una caída detrás de otra y no se cumplen los objetivos, porque ese enfumbe o se lo dieron mal hecho o el enfumbe está trabajando solo, cosa que es imposible. Entonces un solo espíritu, un solo enfumbe no puede darse a la tarea de tener en su caldero, de tener en su vasija cientos de fotos, cientos de peticiones, cientos de solicitudes, cientos de arreos, de fula, de mengas, porque no puede hacerlo todo él solo. Entonces no puede estar aquí, no puede estar allá buscando doblegar, buscando amarrar, buscando curar, buscando separar parejas, buscando doblegar espíritus de mujeres rebeldes, o buscar doblegar espíritus de hombres rebeldes, o de repente de irse contra otro tata para destruirlo, o de repente tumbar un trabajo de magia negra de una bruja, de una hechicera, de un bokor, o de repente un tata tiene que irse contra otro para poder sacar a ese cliente de ese estado de magia negra en que lo tienen trabajado. Entonces yo como tata tengo que enfrentarme contra otro tata para yo poder liberar a mi cliente de ese trabajo de magia negra que ese tata le montó para acabar con el hijo, con la pareja o con la familia de mi cliente. Entonces, como lo hace el abogado, que para defender a un cliente tiene que irse contra otro abogado, y en ese litigio penal, en ese litigio que gane el mejor abogado, hay que litigar, hay que pelear, hay que buscar ayuda. En esa ayuda es cuando los enfumbes trabajan en conjunto. ¿Y cómo los llamo yo a trabajar en conjunto? Gracias a la moyugba que se me dio cuando yo me rayé. Ahora bien, para mi compañero que me envía la nota de voz y para los que vean este video, un enfumbe jamás trabaja solo. Pero para que el enfumbe trabaje correctamente, acompañado de toda esa mesa directiva que está precedida por Ensamble en Pungo, tiene que ser un tata que esté correctamente bien rayado, que tenga su pagugu para mandar a bajar con los 3 golpes al espíritu cuando sea necesario. Tiene que tener su lucero mundo bien fundamentado. Tiene que tener su ganga, su enfumbe, su prenda bien fundamentada. Tiene que tener los 20 caminos de lucero que simbolizan cada uno de esos 20 palos. Tiene que tener la criyumba o el gajo de prenda para poder tener el control espiritual de ese muerto, poseedor de esos restos humanos. Y en esa patipemba y en esos chamalongos que tienen que estar bien juramentados y bien cargados, tiene que existir la figura de un padrino, de un sacerdote que me llevó cuando yo fui Pino Nuevo a Campo Finda y que sacó correctamente, después de haber preguntado a esa entidad si estaba allí ese espíritu que quería venirse a trabajar para mí. Entonces, si todas esas piezas de dominó están colocadas de la forma correcta, a lo que yo mueva la primera en mi munanzo, y al ir con licencia, automáticamente todas las fichas de dominó van a caer en filita, taca, 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 hasta formar esa hermosa figura y que los clientes y el tata reciban lo que están pidiendo por esa boca, al decretar las peticiones de nuestros clientes o las peticiones de nosotros como religiosos. Porque vamos a ser sinceros, yo como tata, yo me rayé 7 veces en 7 casas diferentes de palo, siendo la primera casa de palo mía Viriyumba Congo. Vamos a ser sinceros, cuando yo me rayé la primera vez, yo no tenía los privilegios económicos que tengo ahora. Yo aspiraba, y por eso tenía mi muerto, mi primer muertico, mi primer enfumbe, cuando yo lo saqué, porque yo quería que mi enfumbe me sacara de abajo. Yo quería evolucionar
física, espiritual y económicamente. Si yo me daba cuenta de que mi enfume caminaba, es señal de que yo fui bien rayado. Ahora bien, si a mí se me mete la locura en la cabeza de rayarme 6 veces más para un total de 7, yo tengo que poner cuidado y tratar de buscar en el detalle de que ese padrino al cual yo le voy a pagar los derechos no me raye mal. Pero ¿cómo puedo yo darme cuenta de que ese padrino me está rayando bien? Porque para muestras basta un botón. Yo no puedo caer en manos de un tata fracasado. Yo no puedo caer en manos de un tata que esté pasando hambre, que esté pasando roncha, que esté pasando penuria. Yo no puedo caer en manos de un tata cuya familia esté muriéndose de hambre. Yo no puedo caer en manos de un tata cuyo enfumbe esté por allá tirado en un polvero y que yo vea que ese tata vive de una manera precaria. Yo no puedo caer en manos de un tata que yo vea en ese tata que no progresa, porque si ese enfumbe de ese tata no le está dando a ese tata el progreso que ese tata necesita, puesto que es el amo de ese muerto, por favor, vamos a ser sinceros, yo no puedo ir a pagarle a ese tata un derecho, un monto económico, para que ese tata con ese enfumbe que lo tiene a él pasando hambre y que lo tiene a él fracasado, venga a abrirme a mí los caminos de la evolución económica. ¿Cómo le pido yo a ese tata que me levante económicamente si ese pobre tata no tiene que comer? ¿Cómo le pido yo a un tata, después de yo pagarle los derechos, que ese tata separe a mi mujer de su amante, si yo veo que la familia de ese tata es una familia fracasada? ¿Cómo puedo yo pedirle a ese tata que me quite un trabajo de magia negra de un cliente cuando yo veo que ese tata del cielo le están cayendo los clavos y no levanta cabeza? Es cuando un joven, una yaya, una persona me llama de cualquier parte del mundo: padrino, siento que me rayaron mal, mi enfume no camina. Padrino, quiero pertenecer a su casa de palo y rayarme con usted, porque no avanzo. ¿Qué pasa allí? Ustedes tienen que tener sentido común, 5 dedos de frente y empezar a averiguar. Revisen la moyugba para ver si en la moyugba aparecen los nombres de los padrinos de mis padrinos, de sus nombres de muerteros, de sus nombres de ganguleros, hasta la 3ª y 4ª generación. Revisen si en esa moyugba aparecen los nombres y la genealogía familiar de los padrinos de mis padrinos. Porque yo tengo que tener la certeza de que mi enfumbe a la hora de trabajar no trabaja solo. Como dice mi compañero del Salvador, un enfume no puede estar encargándose de todo. Sería imposible. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo clientes en todo el mundo, me mandan fotos de aquí y fotos de allá, y peticiones aquí y peticiones allá. Si un enfume trabaja solo, ese pobre espíritu abandonado estaría sentado en una mesa directiva solo, solito. Imagínense ustedes un espíritu sentado en una enorme mesa directiva de cientos de sillas vacías. Ese pobre enfumbe, a lo que ese tata vaya con licencia y lo mande a laborar, no puede hacer mayor cosa, porque un enfumbe solito no puede hacer absolutamente nada. Como dice un dicho, una golondrina no hace verano. Ahora bien, tomando en cuenta eso, mis queridos amigos, para los que son tatas, son anguleros y son pinos nuevos, y los que quieren rayarse en el futuro, fíjense que aparte del pagugu, del gajo de prenda o de la creyumba, de los 4 chamalongos, de la patipemba, de los 2 nombres, el de muertero y el del gangulero, aparte de todo eso que se les da, fíjense ustedes en lo más importante que todo tata debe tener correctamente, y es la famosa moyugba. En la moyugba debe estar la genealogía familiar, que garantiza de que a lo que yo voy con licencia y decreto en Salam Aleikum vamos a laborar, en forma privada yo decreto verbalmente las peticiones de mi cliente. Tienen ustedes que saber que en esa moyugba yo estoy jalando, gracias a la autoridad que en San Bien Pongo me dio en el momento de mi rayamiento como tata, de que ese enfumbe que yo tengo allí no va a trabajar solo, porque él tiene que jalar a través de la moyugba
que yo estoy decretando aquí, conjuntamente con las peticiones de mis clientes, toda la genealogía familiar hasta la tercera y cuarta generación, hasta llegar lo más posible hasta el propio Ensamien Pungo, porque un muerto jamás trabaja solo. Es imposible que un enfumbe solo pueda lograr que cientos de peticiones, que cientos de clientes, que cientos de fotos en todo el mundo, por más arreo fula que yo dé, por más menga que yo dé, un enfumbe jamás solito podrá elaborar y albergar tantos clientes en tantas partes del mundo, tantas peticiones, tantos trabajos de magia negra que hay que tumbar, tantos religiosos con los que hay que acabar, o cuando un cliente le dice, padrino, quíteme a este hombre de encima, o quíteme a esta mujer de encima, o padrino, haga que esta mujer aborte, o padrino, este palero o este babalao, por no acostarme yo con él, me hizo que abortara, o que mi hijo se enfermara, o me separó de mi pareja. Acabe con aquel. Un enfumbe solito, vamos a ser sinceros, no puede acabar con nadie porque el enfumbe está solito. Y si ese tata que está perjudicando a mi cliente, con el cual yo me tengo que ir en contra de él para poder defender a mi cliente, como lo haría un abogado, de repente ese tata con el que yo me estoy enfrentando, si tiene un enfumbe correctamente bien fundamentado, tiene una correcta moyugba, tiene una correcta entrega de prenda o de gajo o de criyumba, y a la hora de la pelea, que la pelea es peleando, yo me voy a enfrentar, o voy a poner a mi enfumbe solito a enfrentarse con un tata, con un babalao, que está bien, que tiene buenos cimientos, ante Orula o ante Ensamien Pungo. Entonces mucho ojo con eso. No tomen a la ligera la mayordomía y el trabajo del palo mayombe, del gangulero, porque un enfumbe jamás trabaja solo. Pero ojo, por el hecho de yo estar rayado en la casa que sea, yo tener allí mi enfumbe con 20 palitos, no den por hecho de que ese enfumbe está bien fundamentado. Ustedes tienen que vivir en carne propia la experiencia de que ese enfumbe que está ya solito está bien fundamentado. Pero como yo doy constancia, yo solito, aquí en mi casa, en mi munanzo, como Pino Nuevo o como Tata, de que ese enfumbe que me dieron en tal parte del mundo, me lo dieron bien. Porque a lo que yo le pido al enfumbe para mí, ese enfumbe para mí, que yo soy su amo, a la hora de yo moyugbiar, con licencia, yo necesito enfumbe mío que me des evolución económica. Yo necesito enfumbe mío que me des salud. Yo necesito enfumbe mío que me des clientes. Yo necesito enfumbe mío dinero para comer, para vestirme. Yo necesito enfumbe mío casa propia, porque no quiero vivir alquilado. Yo necesito enfumbe mío que me cuides espiritual, física y económicamente. Yo tengo en mi interior, en mi privacidad, en mi munanzo, solito en mi casa, que dar fe para mí mismo de que ese enfumbe que yo tengo allá solito en el rincón me da lo que yo pido. Ahora bien, nada es gratis en la vida. Yo tengo que obviamente atender bien ese enfumbe, darle menga, fumarle, darle ofrendas, y en la medida en que yo a ese enfumbe lo atiendo bien, porque por eso ese enfumbe quiso salir de Campo Finda, a lo que mi padrino preguntó, ¿quieres irte con Elías Carvajal? Yo tengo que dar fe, yo solito aquí en mi munanzo, de que ese enfumbe a mí me está sacando de abajo, para yo poder tener la certeza de que así como ese enfumbe me da lo que yo le pido, también se lo va a dar al cliente que me busca como tata. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un tata fracasado, si yo soy un tata al cual le va de mal en peor, es porque esas fichas de dominó, en algún momento hay una que está colocada de mala manera y las fichas no van a caer consecutivamente como deben caer. Entonces no podemos tomar el palo mayombe a la ligera y por el hecho de que yo me rayé en tal parte y me llevan a mí una cuenca, un lucero, una vasija o un caldero con palos y huesos, ya yo voy a ser tata y todo me va a ir bien en la vida. Negativo, porque ese muerto que te dieron a ti de mala manera va a hacer que en esa fila interminable de fichas de dominó haya alguna ficha que quede mal puesta, mal parada. O sea, lo que yo vaya con licencia
todo no va a salir de allí. No voy a progresar, mi enfume no va a caminar, porque en esa enorme ficha de filas de dominó, en esa enorme fila de ese hermoso engranaje, de esa mesa directiva que está precedida por Ensamble en Pungo, hay algún enfumbe mal otorgado, que no me está parando bolas a mí, no me está parando pelota, no me está prestando atención, que por más que yo de fula, por más que yo arreé, por más que yo de menga, por más que fume, por más botellas de licor que le compre, ese enfume me tiene a mí, como dicen vulgarmente, jodido, porque caí en manos de un palero que me estafó. Ahora, ustedes y yo sabemos que eso es muy difícil, porque cada vez, lastimosamente, y es una realidad, cada vez la religión, esta hermosa religión yoruba, en el Palo Mayombe, tanto así como en Nerula, a través de los babalaos, cada vez están pariendo religiosos fraudulentos y estafadores, que como saben que hay plata, no, yo voy a callar a aquel, le voy a cobrar, qué sé yo, $800, $500, $1000, yo voy a callar a aquel, lo embolato, le doy un lucero, le doy un supuesto enfumbe y váyase para su casa. Después lo bloqueo, me desaparezco, yo ya me embolsillé mi dinero y después tenemos al Tata, o al Pino Nuevo desesperado, buscando en redes sociales a ver quién le puede ayudar. Padrino Elías Carvajal, ayúdeme, me engañaron, no sé si darle camino a mi enfume porque estoy fracasado. Entonces, tomando en cuenta que un enfume no trabaja solo, mis queridos amigos, tenemos que poner cuidado en las cosas que se nos dan. Pero aparte de la patipemba, de los dos nombres, del pagugu, de los chamalongos, del luceromundo y de la prenda bien fundamentada con o sin criyumba o con gajo de prenda, lo más importante, mis queridos amores, es la moyugba, es la licencia, es la oración secreta que te da tu padrino, por lo cual tú puedes ir a laborar y mover genealógicamente la familia, que para ese enfumbe trabajan conjuntamente contigo, porque un enfumbe jamás trabaja solo. Entonces, en Ensamble en Pungo, en esa mesa directiva, al escuchar a ese Tata en cualquier parte del mundo, decretando por esa boca la moyugba que se le dio y las peticiones que ese cliente le dio, o las peticiones que ese propio Tata quiere para su propia vida, en Ensamble en Pungo escucha, observa, y si ese Tata en cualquier parte del mundo no recibió las cosas correctamente, Ensamble en Pungo no se mueve y mucho menos va a poder va a poner Ensamble en Pungo a moverse a todos esos cientos de empungos y de enfumbes que forman parte de esa hermosa mesa directiva, en donde hay cientos de miles de millones de enfumbes trabajando en conjunto en una perfecta armonía, como la fila de fichas de dominó, para que una caiga al empujar la otra. Esto es muy importante. Cuando ustedes se rayen, y yo sé que muchos de cientos de miles de personas que ven estos videos, cuando ustedes se rayen, ustedes tengan en cuenta que ese enfumbe que se les da los va a poner a ustedes a prueba. Pero ese periodo de prueba conlleva un tiempo determinado. Un enfume no me puede poner a mí a prueba toda mi vida, porque yo envejezco. Un enfume puede ponerme a mí a prueba, vamos a poner por ejemplo 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Cuando yo me rayé la primera vez, yo estuve 3 años pasando hambre, pasando ronchas. Cuando yo me rayé la primera vez, yo llegué a dudar, voy a ser sincero con ustedes como siempre lo soy, yo llegué a dudar, pero caramba, ¿será que ese enfume me lo dieron bien? Yo no salgo de abajo. Ahora, en mi desesperación, no conforme con eso, yo busqué rayarme 6 veces más. Pero digamos que tuve la suerte, vamos a colocarlo así de esta manera, gracias a mis entidades mayores, o gracias a Ensamble en Pungo, o gracias a mi santo de cabecera como babalao, que es el Eguá. Tuve la suerte y el privilegio, después de investigar, no es que me fui de buenas a primeras a rayarme con el primer payaso que me decía ráyate conmigo. Yo tuve la oportunidad de investigar en muchas casas de palo, lo que para mí eran las 7 casas de palo más genuinas, más correctas y que más se parecían entre sí. Y me arriesgué a rayarme 7 veces. Tuve el privilegio y tuve la fortuna, y agradezco a Ensamble en Pungo, agradezco a mi santo de cabecera de Leguay, agradezco a mis entidades mayores con las que yo pacté cuando tenía 20 años, de que tuve el privilegio
de que en cada una de esas 7 criyumbas que yo poseo hay 7 luceros, hay 7 enfumbes, hay 7 moyugbas que yo uní en una sola. Por eso es que mi moyugba, a la hora que yo se la doy a mis ahijados, es una moyugba considerablemente extensa y larga, y ustedes podrán evidenciarlo para los que son mis ahijados, porque en cada una de esas moyugbas que yo uní, para unir las 7, está la genealogía familiar de 7 padrinos, de sus 7 enfumbes y de todos los enfumbes, de esos enfumbes de mis padrinos hasta atrás. Porque un enfumbe jamás trabaja solo, mis queridos amigos. Pero para que ustedes puedan tener éxito en la famosa religión yoruba, específicamente en este bello camino del palo mayombe, tienen que tener 5 dedos de frente y establecer la siguiente pregunta, que puede sonar ofensiva, pero es real. Si tú, enfumbe mío, no me das a mí lo que yo te pido, vamos a ser sinceros, hablando de tú a tú, yo me siento aquí en mi munazo y hablo con mi enfumbe. Yo soy Pino Nuevo, soy Tata. Si tú, enfumbe mío, no me das a mí lo que yo te pido, ¿cómo puedo yo pretender, enfumbe mío, que tú le vas a dar a mi cliente lo que el cliente pide? Y peor aún, el cliente me está pagando. Yo tengo que tener la certeza de que ese enfumbe, digamos que busca la manera de que yo salga adelante. Y si ese enfumbe, tengo yo la expectativa, la certeza, la fe y la convicción y la prueba, obviamente, de que el enfumbe me está sacando a flote de mi vida y está sacándome de mis problemas y está haciendo que yo evolucione física, espiritual, temporal y económicamente, yo puedo tener la certeza de que si mi enfumbe no me falla, es como yo le digo a mis clientes. Hay clientes que me dicen: padrino, ¿cómo me garantiza usted sus trabajos? Muy simple. Si yo tengo 7 enfumbes y tengo 64 años, de los cuales tengo más de 40 trabajando esta bella religión yoruba, si mis enfumbes a mí, no a ustedes, a mí, no me han fallado, y si yo le pedí un enfumbe, estabilidad financiera, económica, espiritual, casa propia, comida, nevera llena, salud y una serie de privilegios y bendiciones, si a mí mis enfumbes no me han fallado, ¿por qué te van a fallar a ti? Pero para que eso sea factible, para que eso sea real, mis queridos amigos, y tomando en cuenta que un enfumbe no trabaja solo, como dice mi compañero del Salvador, si el enfumbe no trabaja solo, para yo poder garantizar en mi propia vida y en la vida de mis clientes y de mis ahijados de que ese enfumbe te dará a ti el éxito como me lo dio a mí, es porque yo tengo que evidenciar en mi propia vida de que ese enfumbe me da a mí las cosas necesarias y me llena a mí de los privilegios necesarios para yo poder contemplar una vida más cómoda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que, tomando en cuenta que un enfumbe no trabaja solo, lo más importante, muchachos, es la moyugba. Revisen sus moyugbas, lean las moyugbas que sus padrinos le dieron. Tienen que estar allí los nombres de sus padrinos, los nombres de los padrinos de sus padrinos, los nombres de gangulero y de muertero de sus correspondientes padrinos. Por eso es que la moyugba es secreta. Cuando una moyugba se da con licencia, es porque el padrino la da al ahijado. Cuando el ahijado viola ese sacramento, esa normativa, ese mandamiento, esa ley sagrada, y una moyugba que se dio en secreto es dada a alguien que no la merece, automáticamente en San Pungo te cierra las puertas, por más bien hecha que esté la moyugba. Pues yo estoy violando el sagrado decreto de hermetismo, en donde hay cosas que no se pueden publicar, hay cosas que no se deben contar. Es como en Google, ustedes buscan en Google moyugbas, ustedes se van a encontrar cantidad de moyugbas y de oraciones que lo que dan es risa. ¿Y qué pasa? Yo conozco clientes, yo conozco tatas, conozco ahijados, pinos nuevos. Padrino, es que yo vi por internet una moyugba y yo le pongo esa moyugba y la moyugba no funciona. Mis amores, una moyugba otorgada por internet a uno mismo nunca va a funcionar. Las moyugbas son palabras secretas, nombres de ganguleros, nombres de muerteros, nombres de padrinos que van hacia atrás. Es esa moyugba lo que hace que yo, como sacerdote, al momento de decretarla, haga que el entorno de mis clientes
mi entorno propio y el entorno de mis ahijados cambie para mejor. Obviamente eso va acompañado pues de la fe del cliente, del empeño. No olviden que el enfumbe prueba al poseedor, pero el enfumbe también prueba a los clientes y a los ahijados. Es como una vez me decía una cliente, creo que ella está en Barcelona, España. Ella me decía: padrino, si yo le pago a usted los $500, ya yo doy por hecho de que mis peticiones serán concedidas. Negativo. Un cliente te paga a ti unos derechos para tú poder comprar las cosas. Pero por más animales, por más chivos, por más licencias, por más arreos y por más fula y menga que yo dé mi munanzo, tiene que estar en esa hermosa fila todas las fichas de dominó correctamente bien colocadas para que una ficha tumbe a la otra. ¿Y de qué manera logramos eso? En que el cliente que ustedes tienen como paleros trabaje hombro a hombro con ustedes, no declinando, no rindiéndose, siempre con la fe y la certeza en las entidades, no solamente en ustedes como ganguleros, como tatas, sino que el cliente tiene que tener la fe absoluta. Obviamente tiene fe en el tata porque le está pagando. Si un cliente a mí no me paga es porque obviamente no cree en mí. Yo sé que si un cliente me envía derechos es porque el cliente confía en mí, pero más allá de mí, que soy un intermediario, el cliente tiene que tener la fe absoluta en su enfumbe, en el enfumbe de ese tata, pues nosotros somos eslabones en esa hermosa cadena de serie de fichas interminables de dominó. Y en esa hermosa cadena de fichas interminables de dominó, los clientes, los ahijados y los sacerdotes, los tatas, deben trabajar en conjunto. Pero cuando uno está desafortunadamente mal rayado, o cuando uno desafortunadamente cae en manos de un tata estafador, o de un supuesto religioso que de religioso no tenga nada, lamentablemente al uno ir con licencia, uno va a ver que las cosas no siguen, las cosas no caminan, porque esa ficha de dominó me la entregaron de forma errónea. Entonces hay que tener cuidado, muchachos. El palo mayombe es una religión muy bella. Si lo digo yo, porque he tenido toda una vida trabajando esto y sé por certeza, en carne propia, de que mis enfumbes, a pesar de que me han probado, me han dado también las cosas que yo he pedido para mí. Obviamente, en esa línea prioritaria de eventos, ustedes van a llegar a tener la fe y la certeza de que así como esos enfumbes los han cobijado a ustedes como sus dueños de las cosas que ustedes quieren, obviamente esos enfumbes proveerán también a esos clientes y a esos ahijados de las cosas que ellos necesitan, como clientes o como ahijados. Pero tomando en consideración, mi querido amigo El Salvador, y para los que vean este video, que un enfumbe nunca trabaja solo, la parte fundamental, la parte más importante, es la famosa licencia, la famosa moyugba. Porque en esa moyugba deben aparecer todos los nombres de los padrinos hasta la tercera y cuarta generación lo más atrás posible, hasta llegar en Sambienpungo, para que de esa forma ustedes puedan mover, ustedes puedan empujar la primera ficha de dominó, sentarse calmadamente mientras dan fula, mientras dan menga, mientras matan chivos, mientras matan perros y gatos, de que esa ficha de dominó, una vez que se empuje la primera, van a caer taca, 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 taca hasta la última, para que las peticiones de ustedes como tatas, para ustedes mismos, y las peticiones que ustedes quieren para sus clientes sean llevadas a efecto, a cabalidad y a una entera satisfacción. Entonces el enfumbe, mis queridos amigos, jamás trabaja solo. El enfumbe trabaja en conjunto, en esa hermosa mesa directiva que es precedida y comandada por el líder, que es Dios, que es en Sambienpungo. Pero para nosotros poder tener la certeza y la armonía de que todos esos enfumbes van a trabajar en conjunto, así como las fichas de dominó caen una detrás de la otra, tienen ustedes que estar, digamos que lo más seguros posibles de que esa moyugba que ustedes están decretando cada vez que van a elaborar con licencia es correcta, porque es en la moyugba la que mueve de forma mágica, a través del decreto del tata y de la palabra del cliente y de las peticiones, en que cada vez que se arree y se dé fula a una entidad, a un enfumbe, ese enfumbe va a jalar y va a movilizar
con el permiso de San Bienpungo, a todos esos enfumbes y empungos de esa enorme mesa directiva que comanda la famosa familia del Palo Mayombe. Un muerto jamás trabaja solo. Y si el muerto está solo, jamás podrá hacer lo que ustedes le pidan, por más menga que le den, por más fura y arreo que le den, porque un muerto jamás trabaja solo. Un muerto se encadena, un muerto se alia, se une, se sujeta en una serie de interminables eslabones de una hermosa mesa directiva que está presidida por Dios, por el San Bienpungo. Se les quiere mucho, muchachos, como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. Salam aleikum, aleikum salam.